a leer el Salmo 23. Como los niños están hablando sobre la oveja perdida, vamos a leer y vamos a meditar un poquito sobre el Salmo 23. Salmo 23. Leemos el Salmo. Jehová, leemos todos juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hacemos una oración. Padre eterno, queremos meditar en tu palabra, en este precioso salmo. Rogamos que el Espíritu Santo una vez más alumbre los ojos de nuestro entendimiento y abra nuestros oídos espirituales para que así como oímos tu palabra, como la leemos y la compartimos, podamos recibir tu revelación, podamos oír lo que vos quieras que oigamos, que podamos recibir lo que vos quieras que recibamos y que tu palabra haga la obra que vos querés que se haga en cada una de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. El Salmo 23 escrito por David. Sabe que es un salmo que nos habla de la relación cercana que David tenía con Dios. Era una relación muy personal y muy cercana. En ese salmo él está expresando y está revelando, a través de ese salmo nosotros podemos conocer la relación que David tenía con Dios. Y él se describe como una oveja y describe a Dios como su pastor. Y él dice: Jehová, el Señor, es mi pastor. Se pone él en la posición de oveja, y pone a Dios en la figura del pastor. Y allí podemos ver, ¿no es cierto?, la revelación de la relación que David tenía con Dios. Un Dios, mi hermano, que es eterno, un Dios que es poderoso, pero sin embargo, a pesar de que sea un Dios grande, omnipotente, eterno, 3 veces santo, sin embargo, él se acercaba a David, su siervo, para mantener una relación cercana. Y David podía acercarse a él para mantener esa relación personal y cercana. En el Salmo 28, versículo 9, y así también hay otros salmos, Salmo 28, 9, fíjese, dice: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Podemos leer el Salmo 74:1, fíjese, Salmo 74:1, dice: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? El Salmo 78, versículo 52, Salmo 78, versículo 52, fíjese: hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Y el Salmo 80, versículo 1,
Salmo 80, verso 1. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Y el Salmo 100, versículo 3, el Salmo 100, versículo 3, leemos también lo siguiente: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La figura del pueblo de Israel siendo como un rebaño de ovejas y Dios como pastor de ellos no era nada nuevo para los israelitas, para los judíos. Ellos ya tenían esa idea, ¿no es cierto? Y en muchas ocasiones, como esos versículos que leímos, ellos sabían que Dios era su pastor, ellos ya tenían en su corazón, en su mente, la imagen de Dios como pastor y ellos como ovejas de su rebaño. En el versículo 1 vieron que David dice: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. No dice, por ejemplo, Jehová es el pastor de Israel. En otros versículos hemos leído que Jehová es el pastor de su pueblo, es el pastor de Israel, que todos los israelitas, los judíos, eran como ovejas de su rebaño. Pero en este Salmo 23, David no se está refiriendo a Jehová como pastor de Israel en general, o de los judíos en general. Él se está refiriendo de que Jehová es mi pastor, su pastor, como algo personal. Y allí revela esa relación personal, esa relación íntima que David tenía con Dios. Para David, Dios no solamente era el pastor del pueblo, el pastor de la nación, ni siquiera el pastor de su familia. Para David, el Señor era mucho más que eso. Para David era su propio pastor. Era su pastor. Él decía: Jehová el Señor es mi pastor. Esto implica, hermano, que él tenía una relación personal, íntima y cercana con Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 40, versículo 11 en adelante. Isaías capítulo 40, verso 11 en adelante. Fíjese, ese pasaje de Isaías es tremendo. Nos habla acerca del poder de Dios y de lo que Él hace a favor de su pueblo. Pero ahí tenemos la revelación de la grandeza de Dios. Versículo 11, fíjese: como pastor apacentará a su rebaño. Como pastor apacentará a su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. La imagen de un Dios tierno, un Dios que pastorea a las recién paridas, aún a las ovejitas bebé, a las ovejitas tiernas, las pastorea con mucho cariño, con mucho cuidado. Esa es la imagen de Dios que está dando este versículo. Pero el pasaje no termina allí. Vamos a seguir leyendo los versículos siguientes hasta el final del capítulo. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanzas y con pesas los collados. Sigamos leyendo. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Y quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo.
ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y la funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Vamos a leer hasta el 31. ¿No sabéis, no habéis oído, nunca lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Versículo 23, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se seca y el torbellino los lleva como hojarasca. Versículo 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llamas por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Versículo siguiente, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Versículo 29. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tremendo el Salmo 40. El versículo que leímos, el versículo 11, el primer versículo que leímos, nos habla de Dios como un pastor tierno que es capaz de pastorear con tanta delicadeza, con tanta ternura, aún a una pequeña ovejita recién nacida, tan tierna. Nos habla de la ternura y la bondad de Dios en su cuidado para con sus hijos, para con su pueblo. Pero después, en los versículos siguientes, nos habla de la grandeza y el poder, la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia de Dios, que dice que aún toda la tierra y el mundo entero pasan a ser como polvo en sus manos. Dice que Él tiene nadie puede compararse a su grandeza, nadie puede compararse a la magnitud de su conocimiento, de su ciencia, de su sabiduría. Revela al Dios todopoderoso, al Dios omnipotente. Pero qué tremendo, hermanos, que ese Dios todopoderoso, 3 veces santo, ese Dios omnisciente, ese Dios eterno, ese Dios también se revela y puede ser para David su propio pastor. Qué tremendo que así como David tenía a ese Dios tan grande, tan fuerte, tan sabio, tan santo, eterno, como su propio pastor, como alguien que podía tener una relación cercana con ese Dios,
así también vos y yo podemos tener esa relación cercana con nuestro Dios creador. Fíjese el Salmo 121. El Salmo 121. Podemos leer el Salmo 121, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él hizo los cielos y la tierra. Después el versículo 3 dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Versículo 4: he aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Y fíjese el versículo 5: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Yo levanto mi mano y puedo ver la sombra de mi mano. La sombra no es algo que está lejos de nosotros. La sombra es algo que está ahí, pegada a nosotros. Yo estoy parado aquí y puedo ver el reflejo o puedo ver la sombra en el piso. La sombra de mi cuerpo en el piso. La sombra es algo que está muy cercana a mí y que está teniendo contacto conmigo. Entonces, cuando dice Jehová es tu sombra a tu mano derecha, la mano derecha siempre habla de victoria. La mano derecha siempre habla de autoridad. La mano derecha, y dice que Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Qué quiere decir? Que Él está cerca para darte la victoria. Que Él está cerca para protegerte. Por eso el Salmo viene hablando de alzaré mis ojos a los montes, porque de allí viene mi socorro viene del Señor. Y habla de su poder, que hizo los cielos y la tierra, que no dará mis pies al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Jehová es mi guardador, Él es mi sombra, y Él es tu sombra a tu mano derecha. Él está cerca tuyo, muy cerca tuyo, para guardarte, para protegerte, para guiarte, para acompañarte, o para darte libertad, o para darte victoria ante las adversidades. Tremendo, hermanos. De esa manera David se relacionaba con Dios. No era el Dios de Israel para David, no era el pastor de Israel, él era mi Dios, mi Señor, mi pastor. David lo tenía muy cerca, lo sentía cerca. David, cuando él caminaba, él sabía que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Él lo tenía muy presente a Dios, muy cerca de él. Aleluya. Gracias, Dios, por tu presencia en nosotros y con nosotros y al lado nuestro, Señor. San Juan capítulo 10, versículo 11. Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Hermano, no podemos leer el Salmo 23 sin pensar en Jesús como el buen pastor. Porque por eso Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Por eso Él vino y habitó entre nosotros. Por eso Él cargó sobre Él el precio de todos nuestros pecados, nuestras culpas, para ser nuestro pastor. Y Él se revela a sí mismo: yo soy el buen pastor. Y dice Hebreos capítulo 13, versículo 20, que Jesús es el gran pastor de las ovejas. Hebreos 13, 20, y habla de Jesús como el gran pastor de las ovejas. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4, nos habla de Jesús como el príncipe de los
pastores, el príncipe de los pastores. Si usted lee el Salmo 22, el anterior al Salmo 23, se va a dar cuenta que es un salmo mesiánico. Fíjese que Jesucristo mismo ahí en la cruz repitió las palabras del Salmo 22. Dice el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús dijo estas palabras del Salmo 22 estando en la cruz. Y el Salmo 22 nos habla de Jesús. Más adelante nos habla, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, versículo 7, todos los que me ven se escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele a él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Se acuerdan lo que gritaban? ¿No es cierto que Dios le libere si él era el Cristo, el Hijo de Dios? Y dice también en un versículo del Salmo 22, donde nos habla acerca de que repartieron sus vestidos, sus vestiduras. El Salmo 22, verso 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Son algunos pasajes del Salmo 22 que nos habla, ¿no es cierto?, acerca de Jesús y de su obra en la cruz. Inmediatamente después del Salmo 22 está el Salmo que leímos, ¿no?, el Salmo 23. Entonces es imposible leer este Salmo 23 sin pensar en Jesús como nuestro pastor, como ese pastor que era muy cercano a David, como ese pastor que estaba con David y que era como su sombra a su mano derecha. Mi hermano, Jesucristo es nuestro buen pastor, que Él dio su vida por nosotros y por medio de su obra en la cruz nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús entregó su vida en la cruz, el velo del templo que separaba la presencia de Dios, el lugar santísimo, el arca del pacto, del lugar santo donde los sacerdotes entraban todos los días, el velo, ese velo que separaba la presencia de Dios de los sacerdotes y del resto del pueblo, ese velo se rasgó en dos cuando Jesús dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender que Dios mismo era el que abría las puertas de su presencia para que todo el mundo pueda tener acceso a ella. Ese velo rasgado en dos, de arriba hacia abajo, significa que ahora los sacerdotes y todo el pueblo tenía la libertad para entrar a la presencia de Dios. Y eso dice el libro de Hebreos, que el libro de Hebreos nos invita a acercarnos a la presencia de Dios. Nos invita a acercarnos a su presencia con confianza. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar gracia, misericordia y oportuno socorro. Hoy todos nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de la preciosa obra y sacrificio que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz. Por medio del sacrificio de Jesús, nosotros podemos orar y saber que Dios escucha nuestra oración. Nosotros podemos levantar nuestras manos en alabanza y en adoración sabiendo que Dios la recibe. Hoy podemos cantar cánticos sabiendo que Dios escucha nuestros cantos de adoración y de alabanza. Hoy podemos dar acciones de gracias y tener la seguridad que Dios escucha nuestras acciones de gracias. Hoy podemos por la fe acercarnos a su presencia en oración, en adoración, acción de gracias, en alabanza,
y tener la plena seguridad y confianza que el Señor tiene las puertas de su santuario abiertas y podemos acercarnos a Él. No solamente eso, sino que no solamente Dios abrió las puertas para que nos acerquemos a Él en oración, alabanza, adoración, acción de gracias, sino que Él mismo, por medio de Jesús, por su obra en la cruz, Él mismo, cuando nosotros creímos en Jesús, le entregamos nuestras vidas, Él perdonó nuestros pecados, Él mismo envió al Espíritu Santo, a Dios mismo, la tercera persona de Dios, la tercera persona de la Trinidad, el bendito, precioso y glorioso Espíritu Santo, descendió del cielo, fue enviado por el Padre. ¿Para qué? Para habitar en nuestros corazones. Y nosotros, por medio del Espíritu Santo, amado hermano, podemos tener esa comunión íntima con el Padre. Esa comunión íntima, sabiendo que Dios está dentro de nosotros. Y por medio del Espíritu Santo nosotros podemos tener ese testimonio que nos da el Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. Y podemos tener esa comunión cercana. Si David, que todavía vivía en otra época, en otro tiempo, él vivió en otro, Jesús todavía no había venido en ese momento. Entonces, él aún así, él tenía esa comunión cercana con Dios y hablaba de Dios como su propio pastor. En este tiempo, por medio de Jesús y por medio del Espíritu Santo, cuánta más comunión, cuánto más cercano está nuestro Dios a cada uno de los que creemos en Jesús. Por eso, hermanos, al leer este Salmo 23, podemos decir que el Señor es mi pastor. Él está muy cerca mío. Yo puedo tener comunión por medio de Jesús y por medio del Espíritu Santo, puedo tener una comunión cercana con Él por la obra que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Y acá dice también: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sabe que hablábamos con la pastora que la palabra nada me faltará, muchos lo llevan a lo material. Muchos interpretan como que, bueno, entonces voy a tener de todo lo material. Nada material me faltará. Pero eso es una idea equivocada. En realidad, cuando dicen nada me faltará, se refiere de que si el Señor es mi pastor, Él será suficiente para suplir mis necesidades. Si yo tengo una relación cercana con Él, si yo considero que el Señor es mi pastor, yo me relaciono con Él de una forma íntima, de una forma cercana, y le tengo al Señor como la persona más importante para mí, y le entrego a Él mi vida y me consagro a Él, voy a experimentar que Él suplirá mis necesidades. Jesús lo dijo: ¿por qué están afanosos? ¿Por qué se preocupan por esto? Porque hay un Padre en los cielos que conoce sus necesidades y está dispuesto a proveer para cada una de esas necesidades. Y Jesús dijo: no se preocupen por el día de mañana, porque Dios ya conoce lo que ustedes necesitan y Él les va a dar. Pero lo que sí, el Señor lo que nos dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. La gente muchas veces busca las añadiduras. La gente muchas veces busca lo material. Y la gente muchas veces se acerca a Dios por lo material, para que Dios le bendiga, para que Dios le dé esto, para que Dios le otorgue lo otro, para que Dios le dé lo material. Pero el Salmo 23, mi hermano, conforme aún a la palabra del Señor Jesús, el Señor nos invita a hacer de Dios lo más importante de nuestras vidas. Que nuestra comunión con Él, que nuestra relación con Él sea lo más importante. Él es mi pastor. Si Él es mi pastor, entonces Él suplirá todas mis necesidades. No hará falta, no tendré falta de ningún bien.
Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que la voluntad de Dios para con mi vida es buena, es perfecta y es agradable. Pero cuando yo voy a comprobar que esa voluntad de Dios o experimentar lo bueno, lo agradable, lo perfecto de Dios para mi vida, cuando yo hago del Señor lo más importante para mí. Cuando yo hago que mi relación con Dios sea lo más importante para mí. Que no me falte ese tiempo de comunión, que no me falte ese tiempo de adoración, que no me falte ese tiempo de lectura de su palabra, de meditación de su palabra, que no me falte Dios. Si Dios no me falta, entonces nada me faltará. Si Dios no me falta, nada me faltará, ¿me entiendes? Si Dios está en mí, conmigo, si yo mantengo esa comunión, esa búsqueda, esa consagración, esa pasión, ese amor hacia Él, permanezco en su amor, permanezco en esa comunión con Él, entonces experimentaré lo bueno, lo agradable y lo perfecto de su voluntad. Y podré decir como David, nada me faltará. Nada me faltará. El problema es que hay algunos que quieren que nada le falte. Hay algunos que quieren experimentar lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios en su vida, pero no quieren hacer de Dios lo más importante. No quieren hacer de la comunión con Dios, de la búsqueda de Dios, de la confianza en Dios, de su vida de oración, de su vida de alabanza, de adoración. No quiere hacer de la palabra de Dios el sustento para su vida. Y entonces está invertido porque se busca lo que Jesús dijo, las añadiduras antes que el reino de Dios y su justicia. Busca el reino de Dios es buscar a Dios, mi hermano. Es buscar, es amar a Dios, como dice el primer mandamiento que el propio maestro lo dijo, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Dios en primer lugar en mi vida. Primero Dios. Y entonces cuando Dios es primero y hago de Dios la prioridad en mi vida, hago de mi relación con Dios la prioridad de mi vida, hago de la comunión con Dios lo más importante para mí, hago de su palabra la base de mi confianza y mi fe, entonces podré decir que nada me faltará. David vivía así, mi hermano. David, para él Dios era lo más importante y él podía decir, nada me faltará. Dice el versículo 2, fíjese, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que David aquí describe las bendiciones que él disfrutaba por tener esa relación personal, íntima con Dios. David describe en el Salmo aquí las bendiciones que él disfrutaba por tener a Dios como la fuente, lo más importante, como prioridad en su vida, por mantener esa comunión con Dios, por mantener esa vida consagrada a Dios, él experimentaba bendiciones. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Dice, en lugares de delicados pastos. En otra versión dice, en lugares de verdes pastos me harás descansar. La expresión pastos delicados, David apunta a la necesidad de un alimento, el alimento que las ovejas necesitaban. Y aguas de reposo nos habla de la necesidad de agua, del sustento de alimento y agua, lo básico para su vida, para la vida de las ovejas. Y es el pastor quien guía a las ovejas donde ellas puedan descansar y donde ellas pueden estar seguras y donde sus necesidades básicas serán suplidas. Tanto el pasto como el agua les serán suplidas a las ovejas. ¿Por qué?
porque es parte de la bendición que van a tener al ser pastoreadas por el pastor. La oveja en el versículo 2, cuando dice, me hará descansar en lugares de delicados pastos, podemos imaginarnos a las ovejas descansando. Imaginémonos a las ovejas descansando. Leí, por ejemplo, que dice que no es habitual ver a una oveja recostada, reposando o descansando, porque normalmente las ovejas son animales asustadizos y casi como que no tienen descanso, digamos que no reposan. Y es verdad, no me acuerdo haber visto una oveja acostada, pero aquí da la imagen, ¿no es cierto?, de descanso de una oveja recostada sobre pastos delicados. ¿No es cierto? Porque habla de en lugares de delicados pastos me harás descansar. Y esos pastos delicados significa, ¿no es cierto?, un lugar seguro, un lugar cómodo, un lugar agradable. Pastos delicados, un lugar agradable. No es un lugar de espinos, no es un lugar de yuyos, de cosas o piedras que a lo mejor podían lastimar el cuerpo de la oveja. No, pastos delicados que pueden servir como un colchón agradable para su descanso. Y las ovejas entonces allí podemos imaginarnos a esas ovejas recostadas sobre esos colchones de pastos delicados, ¿no es cierto? ¿De qué nos habla esto, hermano? De que Dios es el que nos da descanso. Y dice la Biblia también que junto a aguas de reposo me pastoreará. Las aguas de reposo son aguas opuestas a las aguas peligrosas, que podrían ser aguas turbulentas o aguas que contenían cualquier tipo de peligro. Porque no solamente la turbulencia en el agua podría ser una amenaza en contra de la vida de las ovejas, sino que también podrían haber aguas tranquilas, pero si tenían animales, ¿no es cierto?, depredadores, como cocodrilos u otros animales depredadores en ese ambiente, en esa agua, entonces esas aguas no serían seguras, serían aguas peligrosas. Pero acá nos habla, ¿no es cierto?, de aguas de reposo, aguas seguras, aguas tranquilas, donde no hay peligro. Hacia allí le lleva el pastor a descansar y a reposar en lugares seguros, en lugares de delicados pastos. ¿De qué nos habla esto, hermanos? Miren, ¿cómo nosotros podemos tomar esa imagen de las ovejas descansando en esos pastos delicados o en esas aguas de reposo? Vamos a leer Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28. ¿Qué dice Mateo 11, 28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Dónde nosotros podemos encontrar ese lugar de descanso? ¿Dónde podemos encontrar ese lugar como esos pastos delicados donde las ovejas podían recostarse y podían estar en un lugar tranquilo, cómodo, seguro? ¿O esas aguas de reposo donde no había peligro? ¿En qué lugar? Jesús lo dijo: vengan a mí los que estén cansados, trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿En qué lugar? ¿Cuál es ese lugar de descanso seguro y de reposo? Hermanos, es la presencia de Dios. La presencia de Dios. La presencia de Dios a la cual tenemos acceso por la gracia de Jesús. La presencia de Dios que tenemos acceso por la fe en la oración, en la comunión, en la acción de gracias, en la adoración, en la alabanza, en la intimidad. ¿Querés un lugar de reposo? ¿Querés un lugar de descanso? Y que ese lugar sea un lugar agradable, placentero,
que sea un lugar seguro, donde no va a haber peligro. Ese lugar es la presencia de Dios a través de la comunión, a través de la oración, a través de la acción de gracias, a través de la adoración, la alabanza. Ese es el lugar de comunión donde está Dios y vos te acercás a Él con confianza y con libertad y empezás a adorarle, a darle gracias y a elevar peticiones también, porque Jesús mismo nos enseñó: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Él mismo nos invita a ir a su presencia para elevar peticiones, ruegos. Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, a veces el problema en sí, a veces no es el problema. O sea, la situación muchas veces no es el verdadero problema. ¿Sabe dónde está el problema? Cuando nosotros ante la situación nos ponemos mal. Cuando nosotros ante tal situación nos ponemos mal, perdemos la fe, perdemos el gozo, perdemos la paz, perdemos la serenidad, perdemos la confianza. Y entonces interiormente estamos alterados y se nos cruzan los cables, se alteran nuestros pensamientos, se alteran nuestras emociones, perdemos la estabilidad emocional. Entonces esa circunstancia o esa situación que puede ser negativa, puede ser adversa, nos roba todo. Y a causa de eso a veces, primero nos roba la paz, nos roba la fe, nos roba el gozo, nos roba la comunión con Dios, nos roba el deseo de adorar, de alabar al Señor. Nos roba después hasta la salud, porque vamos perdiendo la salud si no nos restauramos, si no nos damos cuenta y no reaccionamos a tiempo y empezamos a buscar a Dios en ese estado de ansiedad, de preocupación, de temor, de angustia, de tristeza. Vamos perdiendo también la salud. Porque hay enfermedades que vienen a causa del estrés, de la angustia, del temor o de la ansiedad por situaciones adversas que enfrentamos en la vida. Así que, hermanos, ¿dónde es el lugar para hallar ese descanso? Es la presencia de Dios. ¿Cómo podés ir a la presencia de Dios? Acércate con acción de gracias, dando gracias. Acércate con alabanza. Acércate con adoración, acércate con peticiones, con ruegos y permanece en su presencia. Y confía que Él está, que Él te recibe, que Él te escucha y que Él te otorga esas peticiones. Acércate a Dios con fe, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios, dice Hebreos, crea que le hay. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Crea que le hay. Crea que Dios le recibe y que Dios le otorga las peticiones que se le realicen. Entonces, el lugar de descanso es la presencia de Dios. Y este salmo nos revela ese lugar, hermano. Y ese lugar, la presencia de Dios para nosotros son como delicados pastos, son como aguas de reposo. Esa presencia, esa comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Jesucristo dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ese río de agua viva, ese agua de reposo, esa agua de descanso, fluirá dentro tuyo a través de la comunión con Dios.
Es la misma persona del Espíritu Santo que te va a dar fortaleza, te va a renovar, te va a fortalecer, te va a liberar y te va a ayudar a sobreponerte ante las situaciones adversas que tengas que enfrentar en la vida. Versículo 3, fíjese, ¿qué hará el Señor? Lo primero dice, confortará mi alma. Confortará mi alma. Si yo estoy en comunión con Dios, busco a Dios ante las situaciones adversas, Él confortará mi alma. Él restaurará mi alma. En algunas versiones, confortar habla de restaurar. Restaurar como ese hijo pródigo que se apartó y estaba en un estado deteriorable, estaba en un estado deplorable, pero reaccionó y se dio cuenta cuán lejos del Padre estaba y decidió volver a buscar al Padre. Y cuando vuelve, lo primero que hace el Padre, lo restaura, lo reconforta, lo restaura. El hijo pródigo, hermanos, a veces nosotros pensamos, bueno, el hijo pródigo son las... Pero hay veces que nosotros, siendo cristianos, al no orar, al no buscar a Dios, a veces nos alejamos de Dios, nos alejamos. Y necesitamos venir a su presencia en oración, en comunión, para que Él nos conforte, para que Él nos restaure. O esa ovejita perdida, la ovejita perdida que se había alejado del rebaño y que ese buen pastor fue detrás de ella hasta que la encontró, y cuando la encuentra la carga sobre sus hombros y gozoso vuelve otra vez y la trae a su rebaño. A veces, como esa ovejita perdida, nosotros también necesitamos que el buen pastor nos encuentre, que el buen pastor nos restaure. ¿Restaura qué? A la comunión con Él. Restaure nuestra comunión con Él. Restaure nuestra fe en Él. Restaure nuestra confianza en Él. Restaure nuestra comunión con el Espíritu Santo. Restaure en nosotros el fluir del Espíritu Santo como río de agua viva que fluya en nuestro interior. Necesitamos que Él conforte nuestra alma. Dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice que alguien dijo que la sombra de un perro no muerde, ni la sombra de una espada mata. La sombra de la muerte no puede destruirnos. Porque fíjense que habla, aunque ande en valle de sombra de muerte, es una sombra de la muerte. No es la muerte, no es la muerte no es la sombra de la muerte. O sea que así como la sombra de un perro no te puede dañar, como la sombra de una espada no te puede cortar, así también la sombra de la muerte no te puede dañar. No te puede dañar. Entonces dice, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué no temeré mal alguno? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermanos, el Señor promete caminar con nosotros, guiarnos, guardarnos, protegernos. La vara era como un arma para el pastor, para ahuyentar a los lobos, para ahuyentar a los enemigos, aquellos que querían atacar las ovejas, aquellos que querían dañar las ovejas. Era un arma, y el pastor con su vara allí corría a los lobos, corría a los enemigos de las ovejas. Y por eso dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El callado era como un gancho que los pastores tenían. ¿Para qué? Para ayudar muchas veces cuando las ovejas estaban en un peligro. El pastor los enganchaba y las traía otra vez y las sacaba y las ayudaba. Por eso dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y fíjese el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahora cambia la escena
y cambia la figura. Ahora habla de Dios como un anfitrión, alguien que prepara una fiesta. ¿Vieron? Ahora la figura de Dios aquí es un anfitrión que prepara y organiza una fiesta. Y en esa fiesta el invitado especial sos vos. Porque dice, preparás mesa, un banquete, una fiesta para mí, o delante de mí, dice, que es para mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Cuáles son los angustiadores? Todo aquello que quiere producir precisamente tristeza, dolor, amargura, derrota, frustración, fracaso, desánimo, temor a tu vida. Esos son los angustiadores, los que atentan contra tu bienestar, los que atentan contra tu paz, los que atentan contra el gozo del Señor en tu vida. Todo lo que atenta con el plan y el propósito de Dios, que es bueno, agradable y perfecto para tu vida. Esos son tus angustiadores o nuestros angustiadores. ¿Y qué dice aquí? ¿Cuál es la imagen del Señor? La imagen del Señor es de una persona, dueño de casa, que organiza una fiesta, prepara un banquete, y nosotros somos los invitados especiales, que Él prepara ese banquete, esa fiesta especialmente para nosotros, para mí y para vos. Y dice que ese banquete Él lo prepara aún en presencia de esos angustiadores, aún en presencia de esas cosas que te quieren producir fracaso, temor, angustia, dolor, derrota, lo que atenta contra el plan y el propósito bueno y agradable de Dios para tu vida. Y dice ahí el pasaje de la palabra, dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aún las circunstancias adversas van a venir. Por eso que no todo es color de rosas en este salmo. Por eso que el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Hasta allí son las bendiciones, lo agradable. Pero sin embargo, el versículo 4 nos habla de valles de sombra de muerte. Nos habla de valles de sombra de muerte. Habla de situaciones que muchas veces quieren producir temor sobre nuestras vidas. Habla de situaciones donde vamos a necesitar el aliento de Dios para seguir adelante, para salir adelante aún en medio de esas situaciones. Habla de situaciones de angustiadores. Habla de situaciones adversas, habla de situaciones que atentan contra nuestro bienestar. Pero sí, la promesa del Señor dice que aún en esas situaciones Él va a ser como un anfitrión que va a organizar una fiesta y va a preparar un banquete para nosotros delante de esas situaciones. Y Él va a ungir nuestra cabeza con aceite, de manera que nuestra copa esté rebosando. ¿De qué? De su presencia. Rebosando de su presencia. Y el versículo 6 dice, ciertamente el bien. ¿Cuál es el bien? Lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios, su voluntad para nosotros. Ciertamente lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios, su voluntad, su propósito para nuestras vidas. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Largos días. Largos días. ¿Qué significa, mi hermano? Que la bendición de Dios no es temporal. La bendición de Dios no es solamente para una temporada. La bendición de Dios es para la eternidad. Nunca pierdas de vista la eternidad. Nunca pierdas de vista que la bendición de Dios no es solamente para esta vida.
sino que la bendición de Dios traspasa esta vida y llega a la eternidad. Por eso este salmo es tremendo, por eso nosotros tenemos que imitar a David y hacer del Señor nuestro Dios un Dios grande, poderoso, eterno, omnisciente, omnipotente, soberano, grande. Hacer de nuestro Dios lo principal para nosotros. Hacer de nuestro Dios nuestra prioridad. Mantener nuestra comunión con Él. Mantenernos cerca de Él. No alejarnos. No dejar que las situaciones o circunstancias roben nuestra confianza, roben nuestra fe, roben nuestro gozo, roben nuestra esperanza. Sino que aún en medio de esas situaciones, aferrarnos a Él, buscar esa comunión con Él, y en esa comunión Él renovará nuestras fuerzas cuando estamos débiles, renovará nuestro gozo cuando estamos tristes, renovará nuestra fe cuando estamos dudando, renovará su bendición en medio de situaciones adversas, hermano. Por eso la comunión con Dios es, el Señor te invita, vengan a mí y descansen, pero hay que ir a Él, hay que ir ahí, Él está. Y lo bueno que vos podés ir en tu casa, en tu pieza. Jesús dijo, cerrada la puerta, entra en tu pieza y busca a tu Padre ahí en lo secreto, que tu Padre te va a recompensar. Vos podés acercarte a Él, acercarte a Él. Muchos cristianos a veces están tristes, muchos cristianos a veces están en un estado de desesperación o en un estado de temor, en un estado de angustia, pero muchas veces porque esos cristianos no buscan a Dios en medio de esas situaciones que lo angustian. Busquemos al Señor, amén, que Él sea nuestro pastor. Él está muy cerca, Él quiere esa relación, esa intimidad, esa comunión. Él quiere tomar nuestras cargas, Él quiere sanar nuestras dolencias, sanar nuestras heridas. Él quiere ungir nuestra cabeza, Él quiere hacer que nuestra copa rebose. Amén. Tenemos ahí